Lo que pasaba un día como hoy es que el Señor, el pueblo se afligía, pedía perdón, clamaba delante del Eterno mientras el sacerdote hacía el servicio, el sumo Cohen, o el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el pueblo todo humillado delante del Eterno, porque el sacerdote confesaba los pecados del pueblo delante de cada uno de ellos, y algo nos toca. En algo fallamos, entonces cada uno era quebrantado delante de la presencia del Eterno. Hasta que terminaba el día y recibían el perdón del Eterno. Y había una muestra y una señal, porque dice que el chivo que era lanzado al desierto le metían una cinta roja a todos los cuernos y era soltado. Entonces la gente que lo veía sabía que ese chivo era el chivo expiatorio, el chivo donde cargó el pecado del pueblo y lo llevó al desierto, lo alejó del pueblo. Pero así mismo, como le metían una cinta roja al chivo, se metía una cinta roja en la puerta del tabernáculo. Roja, carmesí. Simbolizaba el pecado del pueblo. ¿Y saben lo que sucedía en ese momento? ¿Saben lo que sucedía en ese momento? En ese momento, esa cinta roja, lo voy a estar leyendo de ahora un poquito. Kippur viene de la palabra, de la raíz palabra hebrea, kafar. De ahí viene Kippur. Amorcito del rey, bendito Dios. Y así pasaba lo que pasaba. Tenía que pasar kafar. Significa kafar. Está Carlos. Listo. Kafar. Estamos en vivo, por eso que saltó ahí una cosa en el camino. Bendito Dios. Y la palabra Kippur viene de la raíz de la palabra kafar, que quiere decir cubrir. Quiere decir que Kippur quiere decir cubrir. Que nos cubría el Señor en el día como hoy, nos cubría de los pecados. Nos cubría a todo el pueblo que era cubierto de los pecados. ¿Saben de cuánto a cuándo? De año tras año, hasta el próximo Kippur. En el próximo Kippur, de vuelta una vez, el pueblo todo, como congregación, como pueblo de Dios, se tenía que humillar todo el pueblo. Una cosa que nosotros a diario tenemos que humillar, a diario. Pero como todo el pueblo, como congregación, como pueblo de Elohim, teníamos que arrepentirnos una vez al año, todos juntos, pidiendo perdón al Eterno y que el Señor perdone los pecados del pueblo. Por eso que kafar es cubrir. Viene Kippur, la palabra Kippur viene de kafar, cubrir. En este día se hacían expiación y quedar cubiertos, eso es Kippur. Todo el pueblo hasta el próximo Yom Kippur. En este día, así como se ponía una cinta roja en el chivo y lo llevaban a Azazel, al desierto, también se ponía en la puerta del tabernáculo otra cinta roja que simbolizaba el pecado del pueblo. Y milagrosamente, ¿qué sucedía? Porque todos esperaban esa señal, a ver si eran perdonados, ¿no? Milagrosamente, esa cinta roja que simbolizaba el pecado del pueblo, milagrosamente se ponía en color blanco una muestra del divino poder. Roja era. Y en ese día, cuando terminaba este día, como estamos cerrando ahora, esa cinta cambiaba totalmente de color y quedaba en blanca, como dice el Señor. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, como la blanca lana, serán puestos. Y eso sucedía milagrosamente. ¿Saben qué? Eso es algo tremendo. Después de la muerte de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el milagro no sucedió más. ¿Cómo lo ven? O sea, después del año 33 del siglo, de lo que estamos viendo nosotros, estamos en el 2024, en el año 33 de la era común del Mesías, no sucedió más el milagro. ¿Por qué no sucedió más el milagro? No sucedió más ese milagro. No fueron aceptadas esos sacrificios por expiación nunca más. Lo intentaron, ¿saben hasta cuándo? Hasta el año 70 después del Mesías, cuando fue destruido el templo por Roma. Fue destruido el templo, lo intentaron, pero desde el año que Yeshua fue sacrificado en el madero,
no sucedió más ese milagro. ¿Y por qué? Porque el Señor Yeshua dio cumplimiento a ese pacto de sangre, siendo nuestra expiación por todos aquellos que quieran caminar conforme a su voluntad. Ahí da la muestra evidencia que Él es el Mesías y que no hay otro Mesías. Porque desde ese año, de ese día, nunca más sucedió ese milagro. Seguían haciendo sacrificios, seguían haciendo, pero el Señor dijo, el Eterno dijo, ese fue el último, consumado es, cuando murió el Eterno. Se cumplió. En mí hay perdón y liberación de pecado. Pero hay que humillarse delante de Él como se hace este día. Y nunca más sucedió ese milagro. O sea, del año 33 en adelante hasta el 70 que fue destruido el templo por el Imperio Romano, destruido totalmente, nunca más sucedió ese milagro de que quede blanca la lana. ¿Por qué? Porque el sacrificio expiatorio fue nuestro Señor Yeshua, el único acepto delante del Padre hasta hoy en día para todo aquel que quiera arrepentirse y caminar conforme a la voluntad eterna. Tremendo, ¿no? Esa es la evidencia de que el Mesías Yeshua es el único Mesías y no hay otro Mesías, porque no sucedió más milagro. No, porque el milagro de la salvación viene a través de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Tremendo, ¿no? Hay que saber un poquito de historia para entender lo que sucedió en ese evento de la expiación por nuestros pecados. Y hoy el pueblo entero, el que conoce que el Mesías y hay que guardar la Torá, los mandamientos, cumple este mandamiento. El pueblo judío ortodoxo cumple este mandamiento hasta hoy en día y no tienen al Mesías como nosotros lo tenemos. Cuanto más nosotros tenemos que honrar y mostrar nuestro amor al Eterno siendo obediente a lo que Él estipuló en Levítico 23, en Levítico 16 y el número 29, como recién se lo dije. Es un día donde nosotros tenemos que pedir perdón por todo lo que nosotros hicimos, por todo lo que hicimos en todo el año, mal, delante del Eterno, y pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados que aún ni conocimos los antepasados, que no conocimos abuelos ni tatarabuelos, andá a saber de dónde salimos. Pero por nosotros estar en los lomos de nuestros antepasados, ¿qué quiere decir lomo? No quiere decir esto. Es una mala interpretación. Los lomos son de donde salen las semillas, ¿se entiende? Para que entiendan. Donde sale el esperma, donde sale la simiente. Nosotros estábamos en esos lomos, sino porque estamos acá. Si dice que de antes de la fundación del mundo ya el Señor nos había predestinado, quiere decir que estábamos en los lomos de alguien, estábamos. ¿Se entiende? En las semillas de alguien estábamos. ¿Y qué sabe de quién hicieron nuestros antepasados? A lo largo de la historia. Por eso que nosotros somos los responsables, como los reyes y sacerdotes que Él nos ha hecho para Él, de pedir perdón por todo eso también. Y que desde hoy en adelante Él no mire más los pecados antepasados. A veces nosotros teníamos conducta, o capaz que cargamos todavía con alguna mala conducta, que no sabemos por qué, si no la aprendimos de nadie, ¿o no? Pero de vez en tanto salta eso, y de vez en tanto salta ese mal comportamiento, esa mala. ¿Por qué? Porque hay algo, una maldición generacional en nuestra vida que nosotros somos los responsables de cortarla hoy delante del Eterno. Hoy delante del Eterno. Y no volver a hacer lo que ya hicieron nuestros antepasados. Amén. Que ni sabíamos, pero hoy el Señor nos está mostrando claramente que eso es lo que hay que hacer delante del Eterno una vez y para siempre. Desde ese día, Yeshua basta. Desde ese día que Él entregó su vida, Yeshua basta. Pero el pedir perdón es el estar a cuenta con el Señor nosotros a diario. Él hizo expiación por su pueblo. Y todo el pueblo dice, amén. Amén. Hay que aceptar el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre y después no pisotearlo. Porque la palabra de Dios bien dice que es peor castigo aquel que pisotea la sangre preciosa de Yeshua que aquel que transgrede la ley. Entonces no podemos caminar como camina el paganismo ni las religiones que nos rodean, porque ellos pisotean la sangre de Yeshua pensando que no van a llevar condenación, porque Yeshua ya hizo todo en el madero, ya está. Y dice la Biblia, lo que ellos leen, como nosotros lo leemos, que es peor castigo al que pisotea la sangre del Mesías que los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿es peor ahora o lo que estaban bajo la ley? Es peor ahora, pero no hay conciencia. Nosotros se nos ha revelado que hay que tener conciencia, se nos ha revelado al Mesías como Yeshua y se nos ha revelado su Torah, su palabra, para cumplirla.
Las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Ustedes quieren un evangelio completo? ¿Se piensan que es de Mateo en adelante? No. ¿Saben dónde está el evangelio completo? En el monte Sinaí. Cuando el Señor hizo hacer el arca y dijo, pongan el maná. ¿Quién es el maná? Yeshua es el pan de vida. Y puso las dos tablas, que son ¿qué? La Torá. El maná, Yeshua y la Torá. Ahí está el evangelio completo dentro del arca en el monte Sinaí. ¿Cómo la ven? El evangelio completo. El que tenemos que predicar. Ser seguidor de Yeshua y cumplir sus mandamientos. Porque el que no cumple sus mandamientos, el tal no me ama, dice. Y no puede ser mi discípulo. Amén. Vamos a ir ahora. Quiero que entiendan más o menos un poquito de lo que sucedió en un tiempo como este. Fueron unos días atrás, porque ahora yo les voy a leer unos versículos del libro de Nehemías en el capítulo 8. Y dice, venido el mes séptimo, ¿en qué mes estamos? Hebreo, el mes séptimo. El mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Qué es lo que el Señor nos está haciendo hoy? Es lo que Él estipuló. Dice que estaban en todas sus ciudades la gente, los hijos de Israel. Pero cuando el Señor dijo juntarse, se juntaron todos. Un día como hoy, como en el mundo entero está sucediendo, como un solo hombre. Se juntaron como un solo hombre. Todo el pueblo, millones de personas. Dice, un hombre, se juntó todo como un pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué día fue este entonces? No. El primer día del mes séptimo. ¿Qué día fue este? El primer día del mes séptimo. ¿Qué día es? Yom Teruah, el fiesta de las trompetas, la fiesta que celebramos hace 10 días. En ese día estaban ahí. Y dice que leían la ley. ¿Por qué es que leía la ley? Porque el día de Yom Teruah es el día del gran juicio, como el día de hoy. Aquel que no tuviera cuenta en el día de las trompetas, por eso que dice que empezaron a llorar y lloraban. 6 horas parados escuchando la ley. Y dice que niños, jóvenes, ancianos, todos lloraban delante de la presencia de Dios porque habían pecado contra el Eterno. Y entonces el Señor estipuló que desde el primer día hasta el día 10, ¿cuál es el día 10? Hoy, Yom Kippur. Aquellos que no estaban bien delante de Dios, tuvieron esa prórroga, como quien dice, de 10 días para pedir perdón esos 10 días hasta el día de hoy. Y hoy de vuelta, la ley abierta, a ver quién estaba a cuenta, pidiendo perdón, todo el pueblo. Dice que lloraba todo el pueblo delante del Señor. ¿Por qué? Porque estaban dañando el corazón del Padre. Y el Señor vio la aflicción que tuvo el Padre y dice, bueno, lo estipuló en Levítico, el número, allí lo estipuló la fiesta, a los 10 días se congregarán de vuelta porque se abren de vuelta. Los libros, como dijo recién la pastora, los libros de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos se abren delante del Eterno hoy. Y si nosotros queremos hallar perdón delante para las naciones el juicio, hermano. ¿Y cómo estamos viviendo en el mundo entero? Por eso que tenemos que nosotros clamar delante del Eterno. Ustedes, nosotros, yo soy el responsable de estar orando y pidiendo perdón por los pecados del barrio, de los vecinos, de este Uruguay, de las naciones enteras como están caminando. Porque los libros se abren. Y la gente dice, no, este es un fanático. No es fanático, es lo que está sucediendo. ¿Y cómo vemos? Y lo que va a ser peor. Por eso que nosotros tenemos que estar a cuenta para el día del Señor, porque el día del Señor va a ser como un día de hoy, que nosotros tenemos que estar clamando y pidiendo perdón al Eterno, para poder pasar a la vida eterna con Él. Y vivir una vez y para siempre junto a su presencia. Pero mientras tanto hay que limpiarse, pulirse. Y dice que, bien, estaban delante al mediodía en presencia de hombres y mujeres. Todo lo que podían entender. Y ahí leyeron la ley del Eterno. Y en este mismo día, en este mismo capítulo, dice que
al otro día de este día de Yom Kippur, se juntaron los oficiales, los ancianos, y encontraron en la ley que había que celebrar a los 15 días la fiesta de los tabernáculos. Cuando es, entre 5 días tenemos la fiesta de Sukkot, por una semana. Tenemos que hacer nuestras cabañas con palmeras y todo. Y ahí dice que se pusieron en activo porque ellos no la cumplían desde los años, ¿saben de cuándo? Desde el tiempo de Josué, que ya no cumplían eso. Muchos años, ¿saben? Que no celebraban los mandamientos del Eterno. Por el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros de entendernos el entendimiento de su palabra y que hay que cumplir y no dejar de cumplir, ya hace 5 años que nosotros vamos a cumplir, ahora miércoles, jueves, que empieza Sukkot, la fiesta de los tabernáculos como el Señor lo estipuló. O lo mejor que podemos hacer. Porque es mandamiento de Dios. Y los mandamientos, dice Yeshua, no son gravosos. Al contrario, no tiene gasto incrementado, no tienen paganidad, que te, así como cobras en fin de año, cobras el aguinaldo, lo gastas todo en lo que no es. Las fiestas del Eterno no son así. Y dice que son de bendición para nuestra vida. Porque estás obedeciendo a la palabra del Señor, entonces es de bendición para ti. Y no sabes qué lindo se pasa. Amén. Voy a ir rápidamente ahora a lo que el Señor nos enseña en esta palabra. En Hebreos, primero voy a ir a Mateo del capítulo 3, versículo 1 y 2. Y esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Porque ¿qué quiere decir el día de hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer el día de hoy? En la palabra hebreo es teshuvá. Ahí está escrita. Teshuvá quiere decir arrepentimiento y pegar la vuelta de nuestras malas obras. Quiere decir que si hasta hoy nosotros hemos errado en algo, a partir de mañana nosotros tenemos que cambiar y empezar a escribir una historia nueva. Obviamente que no estamos en la perfección, que vamos a seguir en alguna área, vamos a estar errando. Pero estar en nosotros y tener un corazón con teshuvá, de arrepentimiento del Señor, otra vez y otra vez. Por algo dice, 7 veces cae el justo, mas Yahweh lo levanta. ¿Por qué? Porque hay corazón arrepentido y humillado. Un corazón conforme al del Eterno era el de David. Y era una persona que hizo cosas que nosotros no hicimos. ¿Pero qué era lo que le hacían conforme al corazón del Eterno? Que él se humillaba y se arrepentía de lo malo que había sido. ¿Se entiende? Eso es un corazón conforme al del Eterno. Humillarse y no volver a hacer. Eso es. Pero no quiere decir que no vayamos a errar, vamos a seguir errando. Porque estamos en este cuerpo de carne. Que la carne lo que quiere es placeres, lujuria, pecar contra el Eterno. Mas el Espíritu dice que es fuerte para hacer su voluntad. Amén. Dice así, miren lo que predicaba Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentido. ¿Cuál es la palabra que hay en hebreo ahí? Hagan teshuvá. Eso es lo que está diciendo. Hagan teshuvá. Arrepentirse. Vuélvanse de su malo camino. Eso es lo que le decía a ellos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Bien? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Versículo 8 del mismo capítulo 3 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Le predicaba y le decía, bueno, ¿entienden lo que estoy diciendo? Arrepiéntense, hagan teshuvá y no vuelvan a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué les digo yo? Un árbol da fruto, ¿no? Da fruto. ¿Puede dar una uva, dar aceituna? ¿Puede dar, cuál era el otro? Un higo, una higuera, dar naranjo? No, cada uno tiene que dar el fruto que corresponde. Si nosotros fuimos injertados en el olivo, ¿qué fruto vas a dar? Olivas, aceitunas, lo que fluye. Israel es el olivo natural. Nosotros somos silvestres injertados en Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Si estamos injertados, frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ir a la fuente a ver qué es lo que estamos haciendo mal delante de ese Eterno y no hacerlo más. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Arrepentido y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que se hace un día como hoy de expiación.
Amén. Dice así, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque es lo que le decían los fariseos, los doctores de la ley del tiempo ese, le decían. Dice, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque era como se justificaba. ¿Se entiende? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que nos arrepientamos a nosotros, todos vestidos, los sacerdotes, así? ¿Qué no? Que nosotros nos arrepintamos. Y él les decía, víboras, hipócritas, les decía, así nomás de frente. Ustedes que se la saben, ustedes se piensan, porque son hijos de Abraham, porque venían de un linaje. Y Juan les dice, el Eterno puede levantar de abajo de esta piedra hijos de Abraham. Así que no se jacten en de dónde vienen ustedes, le dice. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Abraham por la fe. Hijos de Isaac y de Jacob por la fe que tenemos en el Yeshua. ¿Se entiende? Entonces no es porque ellos vienen de la sangre de Abraham porque son hijos. Porque Ismael es hijo de Abraham, ¿o no? Sí. ¿Se entiende lo que quiere decir? Ismael, ¿saben quién son? Todo el pueblo islámico, los islamitas y los musulmanes son hijos de Abraham. Sí. Entonces ellos podrían decir, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos podrían decir, y matar como si los mataron. No porque seas hijo de Abraham quiere decir que estés conforme a la voluntad del Eterno. Eso le estaba diciendo Juan. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén, a cada uno de nosotros. Y ya también dice, miren lo que le dice a esta gente que se jactaba de ser hijo de Abraham. Le dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir eso? Que te pensamos que estás dentro del templo, en la sinagoga enseñando, tú vas a ser privilegiado. Le está diciendo arrepentirte porque el hacha está puesta a la raíz. Vas a ser cortado y vas a ser quemado en el fuego eterno, le estaba diciendo. Esta palabra es para todo el pueblo. Esta palabra es para pastores, para líderes, para curas, para sacerdotes, para monjes, para lo que sea. Para rabinos. Esta palabra es para todo el mundo que hagan fruto digno de arrepentimiento y se vuelvan a la palabra del Eterno y caminar por esas sendas antiguas la cual dijo Jeremías. Amén. El hacha está puesta en los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. Y yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, para teshuvá. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él lo bautizará con el Ruach HaKodesh. Y dice, su aventador está en su mano. Él estaba predicando para que se arrepienta, estaba diciendo Juan. Y Juan fue duro, fue buen duro. Pero dice, el que viene después de mí, Yeshua. El que viene después de mí, el cual yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias, los cordones de sus sandalias. Dice que ese va a bautizar con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Pero dice que el aventador está en su mano. ¿Qué quiere decir el aventador? El aventador quiere decir es como una zaranda. El aventador está en sus manos, o sea, yo le estoy predicando, yo le estoy enseñando que se arrepiente, pero el que viene, ese sí va a hacer. Y cuando venga en su reino, ese va a sacudir. Y no va a cortar solamente los árboles, va a hacer arrase de aquellos que no caminan conforme a su voluntad. Dice que el aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron cuando la zaranda para separar el grano? Sí. Yo no sé, pero yo estuve trabajando en chacra cuando era muy niño, y las semillas de zanahoria, por ejemplo, son como unas pulguitas así. Vos la mirás y parece una pulga, con patita y todo, la semilla de zanahoria. Y entonces se agarraban los puñados y se largaba así. El puñado que caía. Las que caían derechito, esas eran buenas semillas. Pero con el viento, las que no eran mal, eran igualitas. Pero las malas semillas se vuelan. Y después se pasaba por una zaranda, o sea, era más todavía. Por eso que dice el aventador. El aventador es para sacudir las semillas, las buenas semillas de las malas semillas. Pero si vos la mirás son iguales. Es como el trigo y la cizaña. Es como el trigo y la cizaña, iguales.
Pero llega un momento que una tiene fruto y la otra no tiene fruto. Por eso dice el aventador, y él va a limpiar su era. O sea, la zaranda está puesta. La zaranda está puesta. Y él está sacudiendo. La buena semilla cae para ahí. La otra se vuela. Y el Señor va a limpiar su era, dice. Recogerá su trigo. Ahí está lo que le estoy diciendo. Voy a decir, leer el final. Su trigo lo recogerá en graneros y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ojo de las apariencias. Ojo de las buenas corbatas y los buenos trajes que hay detrás de los púlpitos. Miren sus obras. Nosotros estamos para predicar el arrepentimiento. Ahora es el tiempo donde más tenemos que hablar del arrepentimiento delante del Eterno. Porque ¿cómo dice? El aventador está en su mano y ya empezó a sacudir. Y aquel que no camine y haga teshuvá y se arrepienta de sus pecados, dice que, bueno, ya lo leí. Bien, nos vamos a Lucas 24. No va a ser larga porque ya estuvimos estas 24 horas afligiendo nuestra alma, nuestro espíritu, renunciando, pidiendo perdón. Todito el día así estuvimos, hasta los chicos de mi casa. Todos cumplimos. Todos cumplimos lo que mandó el Señor. Y leyendo, y escuchando, y arrepintiendo, y pidiendo perdón. Así estuvimos hasta los chicos de la casa. Y hay testigos acá que lo pueden decir. Lucas 24, 47. Bendito es el nombre de Yahweh. 24, 47 nos dice así. No. ¿Qué viene? Sí, 24, 47. Acá. Bien. 24, 47 dice, porque acá se les presentó Yeshua a sus discípulos. Un poquito más atrás se le aparece a sus discípulos después de la resurrección. Después que él resucitó se le aparece y en el 47 dice, y que se les predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién hay que predicar entonces? De Yeshua. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el Señor les encomienda cuando resucita y anda entre ellos 40 días. Y la última encomienda les dice que se predicase en su nombre, Yeshua, el arrepentimiento, Teshuvah. No vuelvan a hacer lo que hacían. Y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Y a quién le mandó a que predicasen en el nombre de Yeshua? ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? No sé, esa encomienda es para nosotros. Esa encomienda es para nosotros y para ti que estás del otro lado. De predicar el arrepentimiento en el nombre de Yeshua y el perdón de pecado a todas las naciones, a todas las personas. Amén. Hechos, este no lo busquen, anótelo. Hechos 22 dice, arrepiéntanse, Teshuvah. Arrepiéntete, Teshuvah, pues de tu maldad, y ruega al Eterno, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Como ya hablamos, corazón cuando habla la Biblia es lo que pensamos, las intenciones, no esto. Y acá dice, arrepiéntete. Arrepiéntete tú que estás escuchando al otro lado. Pues de tu maldad, dice. De eso es lo que nos tenemos que arrepentir, de la maldad. Y ruega al Eterno, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y saben a quién se lo dijo este? A un hombre que antes era brujo, hechicero, y se arrepintió de su pecado cuando vio que los apóstoles, porque acá estamos en el libro de los Hechos, los apóstoles echaban demonios fuera y sanaban a los enfermos en el nombre de Yeshua. Este hombre, impactado por ese poder que él no tenía y había perdido su fama porque ahora creían en el Eterno y no en las brujerías que él podía hacer, él se convierte a los discípulos y se bautizó todavía. Fue y se bautizó en las aguas y todo, de Vilá.
Pero dice que cuando una vez vio de vuelta ver a los discípulos echar fuera demonios y sanar a los enfermos, agarra, trae una bolsa llena de monedas y le dice, tomen, yo quiero ese poder de Dios. Y ahí le dice eso que le está diciendo. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete pues tu maldad y ruega al Eterno a ver si quizás te perdone el pecado que hay en tu corazón. ¿Tú te pensás que te convertía el Señor para ganar ganancia? Presten atención a lo que estoy diciendo. Porque muchos están predicando el Evangelio de Jesucristo para llenarse de ganancia. Y acá dice bien clarito, arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu maldad, de la transgresión a la palabra. Nosotros nos tenemos que arrepentir. Y aquellos que quieren sacar provecho y trasquilando las ovejas, arrepiéntense de tu maldad. A ver si Yahweh perdona tu pecado. Porque este hombre quería sacar provecho. No era toda una apariencia, ¿se encuentra? Caminó con los... Se arrepintió. Capaz que se vistió de blanco como hacen la mayoría de iglesias y se fue al río y se bautizó y aleluya. Y miren lo que era. ¿Para qué era todo el tiempo que caminó con ellos? Para querer sacar provecho. Cuando los discípulos, hoy estamos diciendo, los discípulos de Yeshua, arrepiéntanse de su maldad. Porque si no, no hay perdón de pecado. El Señor hoy perdona los pecados de realmente aquellos que se arrepienten y no quieren volver a pecar contra el Eterno. No voy a compartir mucho más. No voy a compartir mucho más. Porque el Señor hoy nos llamó a nosotros a estar pidiendo perdón, a estar afligiéndonos, a estar haciendo arrepentimiento por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hijos, por los pecados de nuestros antepasados, que hoy el Señor empiece a escribir un libro nuevo con nuestra vida. Quiero que sepan lo que dice. ¿Se acuerdan cuando vamos a ir? Job. Vayan a Job. Job. Antes de Salmo. Miren lo que pasó acá. Dice, versículo 6 de Job. Dice así. Versículo 6, capítulo 1 de Job. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos del Eterno, entre los cuales también vino Hasatán. Un día, ¿qué dice? Un día vinieron, ese es un día especial como el día de hoy. Hoy, hombres, mujeres, ancianos, niños se tienen que presentar delante del trono de juicio. Hoy, en Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Este hombre era en el tiempo de Abraham, vivía, de Isaac y Jacob. No estaba la ley. Pero aquel que ama al Eterno, dice que el Señor graba la ley en la tabla de su corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que en el primer día, en el día que el Señor establece, dice que todos, en los escritos más antiguos que tenemos acá, Sefer Kodesh, y en otros más antiguos, dice claramente que hasta los malajim, ¿qué son los malajim? Los ángeles se tienen que presentar un día como hoy delante del Eterno. Por eso que dice que estaba Hasatán. ¿Concuerda o no concuerda? Dice que se presentan los hijos de Dios y estaba Hasatán. ¿Qué hace ese de ahí? Porque todos, un día como hoy, o como Yom Teruah, se tienen que presentar delante del Eterno y ahí se dicta un juicio. Hasatán estaba ahí también. Porque todo está controlado por él y para él. Y ninguno de los ángeles caídos, como Hasatán, puede hacer nada si él no se lo permite. Por eso que todos tienen que ir adelante de Dios, como hoy. Un día como hoy, ahí estaban, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Todos se tenían que presentar los ángeles del Eterno, los blanquitos, los puros, los ángeles caídos, y Hasatán, y toda la humanidad delante del Eterno. Nuestro espíritu hoy, ustedes lo ven acá sentado en una silla, en esta pieza, delante de mí.
Y en muchas congregaciones están sentados en una habitación. Pero en lo espiritual, en el alma, hoy estamos delante del gran trono. Y no estamos solo nosotros. Hay huestes espirituales delante del gran trono, rindiendo cuenta delante del Señor. Lo bueno de eso para nosotros, que nosotros tuvimos una expiación. Aleluya al nombre de Yeshua. Aleluya al nombre de Yeshua, que Él hizo expiación por nuestros pecados. Pero en el presentarnos delante del Eterno, tenemos que nosotros cada uno y rendir cuenta de nuestras acciones. Y confesar nuestro pecado así como lo confesaba. Dice que Job, esperen que le busqué. Él iba después del festín, dice. Un poquito más atrás, vamos a ir. En el versículo 6. Porque dice que los hijos se juntaban en cada día que le pertenecía. ¿Saben lo que estaban haciendo los hijos en cada día que le pertenecía? Porque yo entendía antes que era el día lunes el hermano mayor, el día martes el hermano que le sigue. Y todo así 10 hijos. 7 varones y 3 hijas. Los 7 días, 7 varones, yo digo, entonces lunes, martes, de lunes a domingo, fiestita. Y invitaban a las hermanas. Yo pensé que era así, pero cuando habla del día que le pertenecía, está hablando de qué, ¿saben qué? De la fiesta de cumpleaños. Cuando cumplía años, se juntaban a celebrar. ¿Y qué es lo que hacen en los cumpleaños paganos? Porque déjenme decirle, no se ofendan. Una cosa es celebrar y dar gracias al Eterno por el cumpleaños de un año más. Y otra cosa es juntarse a darle comilón y darle borrachera, que es lo que hacían estos hijos. Por eso que decía Job, después que pasaban los días de convite, miren, acontecía en el versículo 5, que habiendo pasado el turno de los días de convite, que quiere decir después que cumplían todos los hijos en el año, o después de cada cumpleaños, para que entiendan, de cada celebridad, porque era meta, comilona y dale. Dice que Job se presentaba delante del Eterno en un altar. Dice, Job enviaba a santificarlos. Primero llamaba a sus hijos. ¿Cómo se santificaban? Haciendo tevilá, haciendo arrepentimiento. Y los presentaba, dice, van a arrepentirse. Y después dice que sacrificaba un animalito por cada uno de sus hijos. ¿Para qué era eso? Para expiación de pecado. El mismo día de hoy. Día de expiación por los pecados que cometían. Y todavía decía, no sabía si pecaban los hijos. Pero él dice, por sí habían pecado los hijos. Si sería justo que dio testimonio Yeshua, que dice que era perfecto, el Eterno mismo era recto, temeroso de Elohim y apartado de todo mal. Este hombre Job, que tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Y ofrecía un sacrificio por cada uno de los hijos, y dice que antes los santificaba a los hijos. Y no tenía Torah, no tenía Biblia, para que entiendan del otro lado, no tenía Biblia. Pero sabía lo que tenía que hacer bien delante del Eterno. Muchas religiones paganas tienen la misma que yo tengo acá, Santa Biblia, Reina Valera 1960, pero no ponen por obra lo que dice la Biblia. Y este hombre no tenía Biblia, no tenía el mandamiento de cómo hacer las cosas. Sin embargo, era temeroso del Eterno, y ¿qué hacía? Santificaba a los hijos. Y después mataba a un bichito por cada hijo para expiación de su pecado. Lo mismo que se vive en el día de hoy, el día de expiación. Lo único que nuestro chivo expiatorio o cordero inmolado es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el único Mesías de Israel. Y no hay otro. Pero el mandamiento para nosotros es que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados a la humanidad. Amén. Y dice que este hombre se presentaba y hacía expiación por sus hijos. Por si sus hijos habían pecado. Y después que le pasó lo que le pasó, que perdió sus hijos, todas las vacas, 7.000 ovejas, se quemó todo y murieron hasta los hijos, él nunca pecó contra el Eterno. Después de haber pasado ese proceso, el Señor le retribuye el doble de lo que tenía. Entonces quiere decir que si tenía 7.000 de ovejas en el arranque, ¿cuánto tenía después? 14.000. Y si tenía así.
Dice que después las hijas, escuchen esto, escuchen eso, que de ahí sale el nombre Gemima. De ahí sale el nombre Gemima. Después que le nacen nuevos hijos a Job, dice que eran las más hermosas de la tierra. ¿Quiere decir que el Señor bendijo su fidelidad o no? Claro que sí. El Señor va a bendecir nuestra fidelidad el día que venga en su reino y nos haga traspasar y diga, pasa el gozo de tu Señor, bien, buen servo fiel, por haber sido fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Pero acá dice, para aquellos que no obedecen, que el lagar está puesto. Y le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Transgresores de la Torá. Eso es transgresor de la Torá. Hacedor de maldad es eso. Que el Señor a nosotros tenemos que terminar regocijado y alegre porque hemos dado cumplimiento a este mandamiento y sabiendo que el perdón de pecado está para nuestra vida hoy. Y el perdón de pecado está para la vida de los que están del otro lado hoy. Hoy el Señor nos limpia. Hoy el Señor nos perdona. Hoy el Señor nos reconciliamos. Hoy el Señor hace un día elevado. ¿Saben por qué es un día elevado hoy? Porque es el día donde la humanidad, la gente está pidiendo más perdón que nunca en la vida. Los días de Yom Kippur. Por eso que es el día más elevado. ¿Y qué el Señor quiere de nosotros? Dice que un corazón contrito y humillado, el Eterno no lo desecha.